Hay dos versiones de Ana Wallace, y durante más de 4 décadas, la maquinaria narrativa que rodea a la familia real británica se ha encargado, con la discreción quirúrgica que caracteriza a esa institución, de que solo una de ellas llegara al gran público. La primera es la de la nota al pie, la novia escocesa que el entonces príncipe de Wales cortejó brevemente en 1980, la mujer que aparece mencionada de pasada en las biografías gruesas de Carlos III como una de las candidatas consideradas antes de Diana. Una línea entre paréntesis, un nombre que solo los aficionados más obsesivos a la historia de los Windsor reconocen sin tener que buscarlo. Esa es la versión oficial, la versión cómoda, la que convierte a Ana Wallace en un simple peldaño en la escalera que condujo hasta la boda de 1981, un personaje secundario cuya función narrativa se agota en el momento en que desaparece de la vida del futuro rey. La segunda versión es considerablemente más incómoda, y por eso mismo, considerablemente más interesante. Es la versión de una mujer que, a diferencia de casi cualquier otra que se acercó jamás al círculo íntimo de Carlos de Windsor, tuvo la oportunidad de ver con absoluta claridad quién era ese hombre, no el heredero fotogénico de las portadas, no el príncipe con guante blanco y sonrisa entrenada, sino el hombre real, el que arrastraba consigo una lealtad emocional que nunca estuvo dispuesto a sacrificar, y que, en lugar de convencerse a sí misma de que aquello no importaba, en lugar de archivar la incomodidad bajo la etiqueta de «cosas del protocolo», se levantó de la mesa, cruzó un salón lleno de gente que llevaba toda la vida aprendiendo a no mirar de frente lo evidente, y se marchó, sin escándalo, sin lágrimas frente a las cámaras, sin necesidad de que nadie se lo explicara después. Esta es la historia de esa mujer, y de la noche exacta en que decidió que ser casi reina no merecía la pena si el precio era fingir que no veía lo que estaba viendo. Conviene aclarar, antes de continuar, que esta no es una biografía autorizada, ni mucho menos una biografía que la propia Ana Wallace haya avalado. Fiel hasta el final a los códigos de reserva de su clase y de su generación, nunca ha concedido una entrevista extensa sobre aquellos meses de 1980, nunca ha escrito unas memorias, nunca ha aparecido en un documental para dar su versión completa de los hechos. Lo que sabemos de aquella relación proviene de fuentes indirectas, los testimonios de quienes estuvieron en Clarence House aquella noche de agosto, las crónicas, siempre hambrientas y ocasionalmente exactas, de la prensa británica de la época, las biografías posteriores de Carlos que dedican algún párrafo al episodio antes de pasar rápidamente a la parte de la historia que a la institución le interesa contar, y sobre todo el silencio elocuente de la propia Ana, que ha pasado el resto de su vida demostrando, con cada década de discreción, que lo que hizo aquella noche no fue un arrebato, sino una decisión meditada que jamás tuvo intención de reconsiderar. Esta es la historia de una mujer que se acercó lo suficiente al trono de Inglaterra como para tocarlo con la mano, y que decidió no cerrar el puño. Lo primero que notó Ana Wallace aquella noche no fue la orquesta, ni las risas, ni el tintineo educado de las copas de champán. Fue el silencio que había debajo de todo aquello, esa especie de zumbido mecánico que produce una sala llena de gente que ha aprendido, generación tras generación, a comportarse. Una habitación repleta de títulos nobiliarios puede resultar más silenciosa que cualquier funeral, porque nadie se apoya con demasiada fuerza en una puerta, nadie ríe con todo el cuerpo, hasta las burbujas del champán parecen subir con cierta compostura, como si también ellas hubieran sido educadas en un internado suizo. Era el 4 de agosto de 1980, y Clarence House, la residencia londinense de la reina madre, se había engalanado para una celebración familiar que era, al mismo tiempo y por costumbre de la Casa Real, una actuación pública. La reina madre cumplía 80 años. Las flores trepaban por las paredes como si llevaran semanas ensayando la coreografía. La plata tenía ese brillo particular que solo se consigue cuando alguien lleva puliéndola desde el amanecer y seguirá haciéndolo hasta que se haya marchado el último invitado y se haya archivado el último cumplido. Ana se movía por aquel mundo como si hubiera nacido preparada para él, lo cual resultaba, en cierto sentido, inconveniente, porque también era exactamente el tipo de mujer capaz de decidir en una fracción de segundo que había tenido suficiente. Era alta, rubia, de porte atlético, el tipo de mujer a la que la prensa llamaba escultural, cuando quería sonar admirada y un poco intimidada al mismo tiempo. Tenía el porte de una amazona, hombros hacia atrás, barbilla al nivel, los pies bien asentados,
como si esperara que el suelo pudiera moverse bajo ella en cualquier momento. Venía de un dinero que olía vagamente a lana mojada, a brezo, a tierra que se mantiene en la misma familia durante generaciones, porque nadie se atreve a ser quien la pierda. Conocía las normas de salones como aquel. También sabía distinguir cuáles de esas normas eran manías inventadas por gente aburrida y cuáles eran, simplemente, buenos modales bien vestidos. Al otro lado de la sala, el príncipe Carlos se movía con esa atención cuidadosa y ensayada que podía hacer sentir a cualquier persona brevemente elegida. No era exactamente coqueteo, era concentración, como si hubiera aprendido pronto que la atención era lo único que podía repartir sin necesitar el permiso de nadie. Aquella atención se posó en Ana, la sostuvo, la calentó y después, sin previo aviso, se alejó de ella igual que una luz que se enciende para iluminar a otra persona. Camila estaba allí, no anunciada, no en el centro, tampoco escondida. Estaba, simplemente, presente de la misma manera en que un mueble familiar está presente en una casa que te están enseñando como si algún día pudiera ser tuya. En cualquier otro contexto, alguien habría preguntado, ¿y esto, quién lo ha puesto aquí? En aquel contexto, se suponía que debías fingir que siempre había estado ahí. Ana observó a Carlos. Observó cómo cambiaba el ángulo de sus hombros cuando hablaba con Camila. Observó esa pequeña relajación en su rostro, esa comodidad privada que jamás aparecía cuando hablaba con cualquier mujer que la maquinaria de la corona le hubiera asignado. Observó cómo giraba ligeramente el cuerpo, como si quisiera proteger a Camila del resto del salón, o proteger al resto del salón de la verdad. Y mientras observaba, algo encajó silenciosamente en su interior. No era ira todavía, ni siquiera humillación. Era reconocimiento, porque una vez que ves algo así, ya no puedes dejar de verlo. Y Ana Wallace no era la clase de mujer que se quedaba en habitaciones que le pedían mentirse a sí misma. El problema, claro está, era que ella no había llegado a Clarence House como una invitada cualquiera. Había llegado como la acompañante del príncipe de Wales, su cita, su posibilidad. En aquel mundo, una mujer no consigue un asiento cerca de la familia real, ni una sonrisa del personal, ni una mirada de los fotógrafos, a menos que alguien, en algún lugar, haya decidido que podría ser algo más que una distracción pasajera. La familia real no hacía audiciones para futuras esposas con focos y programas impresos. Lo hacía con invitaciones. Y allí estaba Ana, en medio de una de las invitaciones más importantes que una mujer podía recibir, dándose cuenta de que el hombre a su lado no estaba, en realidad, a su lado en absoluto. Habría sido más fácil si Carlos hubiera sido cruel. Habría sido más fácil si hubiera sido un canalla con encanto barato y manos inquietas. Ese tipo de hombre es sencillo. Lo dejas y no miras atrás. Carlos era peor, porque era complicado. Podía ser amable y desatento en el mismo aliento. Podía ser sincero y cobarde en la misma frase. Podía mirarte como si fueras la respuesta y comportarse, un segundo después, como si fueras un detalle menor. Aquella noche en Clarence House no fue el principio de nada. Fue el momento en que la historia, por fin, se volvió honesta. Para entender por qué aquella noche importó tanto, hay que retroceder hasta la extraña jaula que era la vida del príncipe de Wales en aquellos años en los que todavía no era rey, pero ya vivía bajo el peso de un reloj que nunca dejaba de sonar. Carlos había nacido dentro de un negocio familiar que no se podía vender, que no se podía abandonar y que no perdonaba errores. La monarquía no era solamente un conjunto de ceremonias y unos cuantos edificios impresionantes. Era un sistema con memoria. Recordaba a quién había avergonzado. Recordaba quién se había casado mal. Recordaba a quién había elegido el amor por encima del deber y había vivido para lamentarlo. La corona no gritaba, simplemente esperaba. Y a finales de los 70, aquella espera se había vuelto impaciente. Carlos era el heredero y tenía poco más de 30 años. En cualquier familia normal, esa sería la edad en que una madre empieza a insinuar cosas sobre nietos y los amigos organizan cenas con demasiado vino y demasiadas preguntas incómodas. En aquella familia era un asunto de Estado. Los periódicos escribían sobre ello. Los cortesanos se preocupaban por ello. Su padre, el duque de Edimburgo, tenía verdadero talento para convertir una sugerencia en un empujón, y el país entero, con esa mezcla británica de diversión y exasperación, se preguntaba cuándo se decidiría de una vez el príncipe soltero. Carlos lo había intentado a su manera, que era la manera de un hombre atractivo acostumbrado a que las cosas le llegaran solas.
Había salido con mujeres que tenían sentido sobre el papel, mujeres del círculo adecuado, de las iglesias adecuadas, de los salones adecuados, mujeres capaces de montar a caballo, hablar con un granjero y mantener la compostura en perlas. Mujeres que no traían titulares pegados como abrojos a una chaqueta de tweed. Pero el problema de elegir esposa como quien elige una pieza de porcelana es que la porcelana no contesta, y las mujeres sí. Carlos quería a alguien que encajara en el papel. También quería a alguien que lo entendiera de verdad. Y ese segundo deseo era el peligroso, porque Carlos tenía una necesidad profunda de sentirse comprendido, y tenía la costumbre incómoda de buscar esa comprensión en el sitio donde resultaba más fácil encontrarla, junto a la persona que ya lo conocía, que ya le gustaba, que ya le hablaba como si fuera simplemente Carlos y no el futuro rey. Camila había conocido a Carlos años antes, a principios de los 70, en ese mismo círculo rural que flotaba entre campos de polo, cacerías y fines de semana en Londres. No era de sangre real, pero estaba lo suficientemente cerca de la aristocracia como para conocer el idioma, las bromas, las normas, y sobre todo, cómo romperlas sin parecer descuidada al hacerlo. Tenía una confianza tranquila que no exigía nada, simplemente aceptaba. Y con Carlos, aquello se traducía en algo que a él le parecía paz. Camila se casó con Andrew Parker Bowles en 1973, un dato que a menudo se cuenta como si debiera haber cerrado la historia. No la cerró. En aquel mundo, un matrimonio podía ser un muro, pero también podía ser una cortina, y detrás de las cortinas seguían pasando cosas todo el tiempo. La gente prefería no darse por enterada, porque darse por enterada era de mala educación, y nada importaba más que parecer bien educado. En 1979, Carlos había recibido 2 golpes que lo sacudieron a partes iguales, la muerte y la expectativa. Lord Mountbatten, su tío abuelo y mentor, fue asesinado aquel verano. La pérdida era, a la vez, íntima y pública. El duelo se sumó al miedo, y le dejó a Carlos la sensación de que el tiempo no solo pasaba, sino que lo perseguía. Se habló de una propuesta de matrimonio a la nieta de Mountbatten, Amanda Knatchbull, y de un rechazo por parte de ella, poco dispuesta, según se contó después, a subirse a lo que un biógrafo llamó la cinta transportadora real. La expresión encaja, porque aquella vida no simplemente avanza, muele. Así que Carlos llegó a la edad que él mismo había marcado, según sus propios criterios juveniles, como una especie de fecha límite, 30 años. Una edad que suena madura y responsable cuando tienes 20, y que suena a sirena de alarma cuando tienes 31. Necesitaba esposa, no porque estuviera solo, aunque lo estaba, sino porque un heredero soltero empieza a parecer un riesgo. Un heredero soltero invita preguntas. Las preguntas invitan bromas. Las bromas invitan falta de respeto. Y la falta de respeto es lo único que una monarquía no se puede permitir, no porque hiera sentimientos, sino porque afloja toda la estructura. Una corona se sostiene sobre una cabeza porque suficiente gente está de acuerdo en que debería sostenerse ahí. Si ese acuerdo se debilita, todo se vuelve negociable. Dentro de aquella presión, Carlos hizo lo que solía hacer, refugiarse en lo familiar, el campo, los caballos, los rituales que le hacían sentirse un hombre normal con fines de semana normales. Cazaba, montaba, jugaba al polo, aparecía en los lugares donde se reunía su círculo, porque su círculo era también su terreno de caza en más de un sentido. Allí, en algún punto de aquella temporada de cacerías y fines de semana en casas de campo con paredes cargadas de retratos familiares, apareció la persona exacta que el sistema esperaba. Alguien firme, alguien imperturbable, alguien capaz de soportar las rarezas de la vida real sin pestañear. Anna Wallace era exactamente el tipo de mujer que el sistema aprobaba. Y ese era, precisamente, el peligro. Anna había crecido en Escocia, en un paisaje que hacía que los modales de Londres parecieran un disfraz. Su padre, Hamish Wallace, era terrateniente, lo que en aquel mundo se traducía en una riqueza que no se llevaba en la cartera, sino en hectáreas. Las fincas como la suya no eran solo casas bonitas, eran maquinaria de trabajo, generaban ingresos a través de la agricultura, los arrendamientos, los derechos de caza y pesca, la silvicultura, y esa influencia silenciosa que se tiene cuando todo el mundo a tu alrededor es tu arrendatario o tu vecino. Generaciones de propietarios habían aprendido a mantener las cosas funcionando, porque la tierra no perdona la torpeza,
y tampoco lo hace el apellido familiar. Ana aprendió pronto que a un caballo no le importa quién es tu padre, a un caballo le importa si sabes montarlo. Ese tipo de educación produce una personalidad muy concreta, práctica, valiente, poco tolerante con las tonterías. También produce mujeres extraordinariamente buenas leyendo a los hombres, porque en aquel mundo los hombres hablaban mucho y se delataban a sí mismos mientras lo hacían. Un hombre que se cree con el control suele relajarse ante una mujer que parece divertida con él. Ana tenía justo esa mirada, divertida, pero no deslumbrada. Con el tiempo se ganó un apodo, del tipo que la alta sociedad británica inventa cuando le caes bien y a la vez quiere avisarse a sí misma. Whiplash, el látigo. Sugería velocidad, filo y cierta disposición a devolver el golpe cuando la empujaban. En otras palabras, exactamente la clase de mujer capaz de hacer que un príncipe se sintiera vivo, y exactamente la clase de mujer capaz de provocar sarpullidos nerviosos entre el personal de palacio. Se conocieron en ese mundo donde el romance empieza con el tiempo y con los animales. Un coto de caza, probablemente a principios de 1980, entre gente vestida con botas que costaban más que un alquiler mensual medio y chaquetas cepilladas tantas veces que podrían contar su propia biografía. La caza en aquel círculo no iba de comida, iba de pertenencia. ¿Quién estaba con quién? ¿A quién invitaban? ¿A quién se dirigían? ¿A quién ignoraban? Carlos llevaba cazando por el oeste de Inglaterra desde niño, especialmente en zonas como Gloucestershire, donde el campo se sitúa cómodamente entre Londres y sus propias tierras al oeste. Le gustaba el ritmo, la madrugada, los saludos educados, el momento de montar en que el mundo se simplifica. Ve hacia adelante, mantén el equilibrio, no te caigas. Ana estaba allí no como decoración, sino como alguien que pertenecía. Montaba bien. Se sostenía como alguien que había aprendido a cuidarse sola. Si sentía nervios ante el príncipe de Wales, los escondía mejor de lo que la mayoría de los hombres esconden sus opiniones. Carlos se fijó en ella. Ese era su don y también su condena. Se fijaba en las mujeres. Se fijaba en sus caras, en sus voces, en su postura, en cómo una mujer podía cambiar el aire a su alrededor. Y cuando le gustaba lo que veía, lo perseguía con una intensidad que podía resultar halagadora, incluso abrumadora, precisamente porque casi nunca tenía la oportunidad de perseguir nada libremente. Cuando eres el heredero al trono, tu vida está organizada por otras personas. Tu agenda está escrita con tinta que no puedes borrar. Tus amistades están vigiladas. Tu vida amorosa la discuten hombres trajeados a los que jamás se les pedirá que sacrifiquen su propia felicidad por el estado de ánimo de la nación. Así que cuando Carlos encontraba a una mujer que le interesaba, tendía a aferrarse, no por manipulación, sino por hambre. Ana encajaba. Tenía linaje, dinero, una familia sólida y la capacidad de sentarse tranquila en una habitación sin parecer perdida. No era una jovencita sacada de la nada, era una mujer adulta que sabía manejar el poder porque había crecido rodeada de una versión distinta de él. Y quizá lo más importante, no parecía ansiosa. La ansiedad era una trampa en aquel mundo. La ansiedad te hacía parecer que querías la corona más que al hombre. Ana transmitía justo lo contrario. Parecía una mujer capaz de quedarse con él o de dejarlo marchar. Algo que, para un príncipe rodeado de gente incapaz de marcharse jamás de verdad, resultaba embriagador. Su cortejo empezó como suelen empezar esas cosas: invitaciones, un partido de polo, una fiesta en una casa de campo, una cena con amigos, en la que todo el mundo fingía no estar tomando notas. Ana aparecía y Carlos se iluminaba. Después, inevitablemente, alguien se daba cuenta y la prensa empezaba su cerco silencioso. En 1980, la prensa británica no necesitaba redes sociales. Tenía teleobjetivos, instinto agudo y un gusto especial por los patrones. No les importaba el romance en sí, les importaba el desenlace. Vigilaban a Carlos con las mujeres igual que un apostador vigila a un caballo. Ana empezó a ser fotografiada. Su nombre empezó a aparecer. El apodo empezó a filtrarse. Gente que jamás la había conocido se formó una opinión de todas formas. Algunos la admiraban, otros la rechazaban por principio. Una mujer segura de sí misma siempre incomoda a cierto tipo de persona, especialmente cuando se muestra segura junto a un hombre que creen que pertenece a la nación. Carlos, por su parte, parecía apoyarse en aquello. En público seguía siendo cauteloso, pero había señales, del tipo que los observadores de la realeza
Aprenden a leer como quien lee hojas de té. Si llevaba a una mujer a un acontecimiento importante, significaba algo. Si Palacio no desmentía los rumores, significaba algo. Si la reina madre sonreía a alguien en una sala llena de gente, significaba algo. Ana estaba entrando, quisiera o no, en una competición invisible, no exactamente contra otras mujeres, sino contra la idea que la institución tenía de lo que Carlos necesitaba y contra las propias costumbres de Carlos, que resultaban más difíciles de vencer que cualquier rival. Porque mientras Palacio miraba a Ana y veía una posibilidad, había una persona en la vida de Carlos que jamás había dejado de ser una posibilidad. Camila seguía en su órbita, a veces cerca, a veces cortésmente distante, a veces incómodamente presente. Resulta difícil explicar a alguien ajeno a ese círculo lo normal que aquello podía parecer, lo suavizado que quedaba todo bajo los buenos modales y la tradición. Nadie decía, ¿por qué está ella aquí? Decían, qué alegría verla. Nadie decía, está enamorado de ella. Decían, es una vieja amiga. Ana, escocesa y poco impresionada por las mentiras educadas, veía la diferencia entre una amiga y un mueble fijo. Los muebles fijos no se van. Los muebles fijos se dan por sentados. Los muebles fijos forman parte de la casa. Hay un momento, en muchas relaciones, en que la pregunta se aclara. No es, me gusta, ni siquiera es, le gusto. La pregunta real es, ¿voy a tener que encoger mi vida para hacerle sitio a la suya? Para Ana, ese momento llegó pronto, porque la vida de Carlos era enorme y estaba llena de gente con opinión sobre todo, incluida la forma en que sonreía. No estaba saliendo simplemente con un hombre, estaba saliendo con un futuro, y los futuros tienen normas. Si Ana se casaba con Carlos, no se convertiría simplemente en su esposa, se convertiría en una figura pública obligada a ser vaga sobre sus sentimientos privados. Se esperaría de ella que produjera herederos con un calendario que haría reír a cualquier mujer moderna, y después la enfadaría. Se esperaría que vistiera de cierta manera, hablara de cierta manera y jamás mostrara aburrimiento, irritación o cansancio, aunque el trabajo estuviera diseñado precisamente para provocar los tres. Y se esperaría que aceptara, con elegancia, que la vida emocional de su marido quizá no le perteneciera del todo. Palacio quizá estuviera dispuesto a tolerar a Camila como rumor. No estaría dispuesto a tolerarla como realidad. La prensa quizá tolerara a Camila como susurro. No la toleraría como sombra detrás del trono, pero a Ana no le pagaban por tolerar nada, así que observó, escuchó, puso a prueba los límites. Hubo noches en que Carlos podía ser atento, encantador a su manera cuidadosa, casi infantil, cuando se olvidaba de vigilarse a sí mismo. Podía hablar de arquitectura, del campo, de su frustración con la vida moderna, de lo mucho que deseaba que la gente entendiera la importancia de conservar lo antiguo. Con Ana podía hablar con alguien que entendía la tierra y la tradición sin necesitar una lección. Ella podía responderle de igual a igual, no como súbdita, pero después llegaban otros momentos, momentos en que desaparecía entre la multitud, momentos en que tenía que saludar a todo el mundo en una sala y de algún modo se olvidaba de volver junto a la mujer que había llevado. Momentos en que elegía, por instinto, a la persona que le hacía sentirse más él mismo, aunque esa elección convirtiera a otra persona en mobiliario. Y porque Ana tenía orgullo, y porque había crecido en un mundo donde no se le suplica atención a un hombre, no montaba escenas. Al principio no se aferraba a su brazo, no revoloteaba a su alrededor, sencillamente lo observaba y tomaba medidas, como quien evalúa un caballo antes de decidir si comprarlo. ¿Se asusta con facilidad? ¿Obedece? ¿Tiene carácter propio? ¿Te respeta? Para el verano de 1980, el cortejo había llegado a esa fase en que la gente empieza a decidir qué significa. Se rumoreaba que Carlos había hecho una proposición. Se rumoreaba que la había hecho más de una vez. En aquel círculo, los rumores son una especie de moneda. Se intercambian, se pulen, se presentan como hechos por gente a la que le divierte el caos. Lo que sí está claro es la presión que había detrás. Carlos había superado los 30. La familia quería estabilidad. El país quería un cuento de hadas. Palacio quería una mujer que no complicara la historia. Ana Wallace, en otras palabras, estaba siendo evaluada no solo como persona, sino como solución. Y ahí es donde las cosas empiezan a torcerse para cualquier mujer con espina dorsal, porque se supone que una solución debe quedarse quieta en la estantería y funcionar cuando se la necesita. Una solución no debe tener criterios, ni estados de ánimo,
ni la audacia de decir que no. Ana tenía criterios. Tenía una línea interna que no estaba dispuesta a cruzar, y no tenía nada que ver con joyas ni con títulos. Tenía que ver con la dignidad. Por eso Clarence House importó tanto. No por el glamour, aunque lo hubiera. No porque la reina madre fuera querida, aunque lo era. Importó por lo que reveló a plena luz, bajo unas lámparas de araña lo bastante brillantes como para exponer cualquier pequeña verdad. En la fiesta de cumpleaños de la reina madre, la familia real se había reunido en una concentración poco habitual. Un racimo de tradición y de personalidad en una sola sala. 4 generaciones, decía la gente, como si la familia fuera una exposición. Las cámaras disparaban, los invitados sonreían, la velada avanzaba sobre sus raíles, discursos, saludos, la coreografía cuidadosa de una monarquía que se muestra cálida, estable e inmune al desorden humano. Carlos llevó a Ana a esa sala, a ese círculo. En su mundo aquello no era algo casual. Y sin embargo, en esa misma sala se distrajo. Se dio la vuelta. Rió con Camila de una forma que no incluía a Ana. Bailó, o al menos entregó su atención con la comodidad de la costumbre, como si su cuerpo supiera dónde quería estar, aunque su obligación le dijera lo contrario. El rostro de Ana permaneció tranquilo, su postura permaneció perfecta, pero por dentro las medidas se estaban tomando rápido, con la precisión de alguien que había pasado toda su vida rodeada de animales y de hombres, y que sabía reconocer en un instante cuando algo no era de fiar. No necesitaba una confesión, no necesitaba una carta de amor encontrada en un cajón, no necesitaba una conversación privada escuchada tras una puerta. La verdad estaba delante de ella, a plena vista, sonriendo y fingiendo no ser nada. En una sala como aquella se espera que te tragues tus sentimientos, se espera que suavices las cosas, se espera que aceptes que formas parte de un relato más grande, y que ese relato tiene prioridad. Ana miró aquel relato más grande y sintió algo muy sencillo alzarse en su pecho. No fue gritado, no fue teatral, fue simplemente un no. Y mientras la noche avanzaba, mientras Carlos seguía comportándose como un hombre convencido de que podía tenerlo todo sin pagar nada por ello, Ana hizo lo que Palacio menos esperaba. Empezó a prepararse para marcharse, no de la manera obvia, no con una rabieta, no con lágrimas. Eso habría sido satisfactorio para los espectadores y fácil de descartar para los cortesanos. No, la salida de Ana fue más silenciosa, más afilada, y por eso mismo mucho más peligrosa. Estaba eligiéndose a sí misma, y lo estaba haciendo en público, precisamente en el único sitio donde la familia real odiaba las decisiones públicas. Miró hacia Carlos una vez más, esperó a que volviera hacia ella, a que se acordara de ella, a que la viera. Le dio la oportunidad que una mujer educada le da a un hombre antes de decidir que ha fallado. Carlos, por un momento, giró la cabeza, y sus miradas se cruzaron a través de la sala. Había calidez en aquella mirada, incluso arrepentimiento, como si intuyera que estaba perdiendo algo sin entender del todo por qué. Sonrió, la misma sonrisa cuidadosa que reservaba para saludar a las multitudes. Y en aquel instante resultó desesperadamente insuficiente, porque Ana no era una multitud, era una persona. Y mientras la música cambiaba y los invitados se reorganizaban, Ana sintió el último hilo de paciencia tensarse hasta el punto exacto en que estaba a punto de romperse, y ya podía intuir que, cuando se rompiera, no habría manera de repararlo. Ana se movió antes de que nadie pudiera decidir detenerla. Dio un paso hacia atrás desde el grupo que la rodeaba, después otro, como si simplemente hubiera recordado una cita pendiente. El truco, en una casa como aquella, era conseguir que hasta la huida pareciera de buenos modales. Un lacayo apareció con la sincronía suave de alguien entrenado para ser útil sin hacerse notar. «Señora». «Gracias», dijo ella, y las palabras salieron perfectamente serenas. Sus manos no temblaban al recoger su capa, porque sus manos habían sujetado riendas y sangre, y esto era solamente decepción humana. Vestida de seda, atravesó las salas con la cabeza alta. Detrás de ella, la fiesta seguía respirando. Las copas seguían tintineando. Alguien se reía de algo ingenioso. Alguien más reía medio segundo después para demostrar que lo había entendido. La orquesta seguía tocando, obediente. La casa olía a flores, a cuerpos cálidos y a jabón caro. Llegó al pasillo que conducía hacia la entrada, y allí, por fin, el ruido se disolvió. Se convirtió en el sonido que había notado primero, esa maquinaria silenciosa de gente comportándose. El servicio permanecía como signos de puntuación. Un hombre de etiqueta la miró
y desvió la vista rápidamente, como si el contacto visual pudiera arrastrarlo a su problema. Fuera, Londres estaba suave con el final del verano. El aire llevaba el sutil polvo de la ciudad, hollín y perfume, y esa dulzura cansada del calor, abandonando el pavimento. Las farolas hacían que todo pareciera más amable de lo que era. Su coche esperaba. No lo había organizado con dramatismo. Estaba, sencillamente ahí, porque había llegado a un mundo donde nada se movía sin haber sido dispuesto de antemano. Estaba a mitad de la escalera cuando oyó su nombre. Ana. No fue un grito. Era la voz de un hombre acostumbrado a que lo oyeran sin necesidad de alzar la voz. Se detuvo, porque no era cruel y porque creía encerrar bien las cosas. El príncipe Carlos salió a la entrada con el paso rápido y ligeramente torpe de alguien que ha estado moviéndose entre la multitud y de repente tiene que recordar cómo usar sus propias piernas. Su cara había cambiado. La sonrisa había desaparecido, sustituida por una expresión que intentaba parecer preocupada y quedaba más cerca de la confusión ofendida. «Te vas», dijo, como si fuera un malentendido, como el de un invitado que se marcha 10 minutos antes de una cena aburrida. «Sí», respondió Ana. «¿Por qué?». Fue una pregunta que debería haber sonado amable. Sonó, en cambio, como la de un hombre preguntando por qué una silla se había movido sola. Ella lo miró entonces, propiamente, bajo el aire de la noche, con la luz recortando el filo de su perfil y haciéndolo parecer casi tierno. Era guapo de una manera que las fotografías nunca conseguían capturar del todo. Podía parecer, al mismo tiempo, aniñado y mayor, como si hubiera envejecido en varias direcciones a la vez. «¿Tú qué crees?», dijo ella. Él parpadeó. Miró hacia atrás, hacia el resplandor cálido de la fiesta, como si la respuesta pudiera estar escrita en el papel de las paredes. Abrió y cerró la boca una vez, y por un momento pareció un niño al que han pillado con mermelada en los dedos, esperando todavía que nadie lo mencione. «Estás siendo injusta», dijo, y fue la frase de un hombre que creía que sus sentimientos merecían consideración incluso cuando su comportamiento era el tema en cuestión. La expresión de Ana no cambió, no era exactamente fría, era, simplemente, definitiva. «Nunca en mi vida me han tratado tan mal», dijo, cada palabra limpia. Después añadió, más bajo, «Nadie me trata así, ni siquiera tú». Si él hubiera sido sabio, habría dejado que esa frase se posara y se habría quedado callado. Carlos no era sabio en la forma en que las mujeres necesitaban que lo fuera. Era sabio en otras cosas, en edificios, en plantas, en la belleza dolorosa de las piedras antiguas. Sobre las mujeres solía ser sentimental, y la sentimentalidad puede ser una forma de egoísmo cuando se niega a mirar de frente la realidad. «Ana, tienes que entender», empezó. Ella levantó una mano, no dramática, solo decidida. «No», dijo, «tienes que entender tú». Un lacayo dio un paso adelante como si fuera a ofrecer algo, y después se detuvo, atrapado entre el protocolo y el hecho incómodo de dos adultos viviendo una crisis privada en los escalones de una casa real. Carlos dio medio paso hacia ella. «¿Me estás diciendo que lo estás dejando?», preguntó, y los ojos de Ana permanecieron fijos en él. No apartó la mirada, no se ablandó. «No estoy dejando nada», dijo. «Me estoy yendo». Era una distinción pequeña, pero lo era todo. Significaba que no estaba suplicando una conversación. No esperaba una explicación. No estaba asumiendo la responsabilidad de hacerle sentir mejor por lo que había hecho. Simplemente se estaba retirando. Subió al coche. La puerta se cerró con un clic suave y definitivo. Carlos se quedó en los escalones, las manos a los lados, mirando el vehículo como si lo hubiera traicionado por el simple hecho de tener motor. El conductor arrancó con suavidad, sin derrape de neumáticos, sin prisa. Incluso su salida fue educada, y a Palacio aquella educación le resultó insoportable, porque no les daba nada de lo que agarrarse. Si hubiera gritado, podrían haberla llamado histérica. Si hubiera llorado, podrían haberla llamado frágil. Si hubiera amenazado, podrían haberla llamado peligrosa. Se había limitado a marcharse, y eso la hacía inmanejable. En el asiento trasero, Ana miró las luces que iban pasando y sintió esa calma extraña que llega después de una decisión. No se sentía triunfante, no se sentía valiente. Se sentía cansada, de esa manera en que te sientes cuando has estado conteniendo la respiración sin darte cuenta. Pensó en la risa de Camila, esa risa fácil que hacía que a Carlos se le relajaran los hombros. Pensó en la rapidez con que Carlos se había apartado de ella para acercarse a lo familiar.
Pensó en lo que significaría pasar años en salones como Clarence House, sonriendo junto a un hombre que miraba a través de ti para ver a otra persona. Se imaginó a sí misma 10 años después, actuando alegremente mientras su vida privada se encogía. Se imaginó hijos y el pánico frío de darse cuenta de que quizá los estuviera criando dentro del relato de otra persona. Miró su propio reflejo en el cristal oscuro. Tenía la boca apretada. Parecía, pensó, una mujer capaz de seguir adelante. Y siguió adelante. En los días siguientes, hizo lo que la gente de su clase siempre había hecho. Cuando la vida en Londres se volvía venenosa, se iba al norte. Escocia no era un estado de ánimo. Escocia era un hecho. El aire olía a turba y a tierra húmeda. Las mañanas llegaban con una claridad que hacía que Londres pareciera un sueño bordado por otra persona. En la finca, el trabajo seguía sin importar el drama real. Las puertas necesitaban reparación. Los animales necesitaban cuidados. La gente tenía vidas que no se pausaban porque un príncipe se hubiera comportado mal en una fiesta. La familia de Ana no hablaba de aquello con largos discursos. No hacía falta. En ese tipo de hogar, los sentimientos se expresaban de formas más pequeñas. Una taza de té dejada en silencio a tu lado, un caballo ensillado sin que lo pidieras, un padre que no dice, te lo advertí, pero te mira una vez y deja claro que aquí estás a salvo. Hamish Wallace había visto de cerca a hombres poderosos toda su vida. Conocía su encanto, su sentido de merecimiento, su ocasional estupidez. Probablemente había visto a la prensa convertir a personas en historias y después desecharlas. Si tenía alguna opinión sobre el príncipe de Wales, se la guardaría para sí, porque los hombres de su generación creían en no insultar a los invitados, incluso cuando los invitados se comportaban como necios. Pero habría entendido una cosa de inmediato: ningún hombre, ni siquiera un futuro rey, merecía que una mujer perdiera el respeto por sí misma. Abajo, en Londres, la maquinaria seguía funcionando. Carlos no encajó bien el rechazo. No lo encajó como un hombre que piensa, bueno, es justo. Lo encajó como un hombre al que siempre le habían dicho que algún día tendría un reino entero, y no lograba entender por qué una mujer no le devolvía las llamadas. Escribió, telefoneó, envió mensajes a través de amigos comunes, porque aquel mundo funcionaba a base de intermediarios. Hubo peticiones discretas entregadas en cenas, en fines de semana de caza, en almuerzos educados donde la gente hablaba del tiempo mientras organizaba negociaciones emocionales como si fueran acuerdos comerciales. Ana no respondió como Palacio esperaba. No cedió. No corrió a calmarlo. No trató su atención como un premio. Aquello le resultó extraño a Carlos. Le hizo insistir todavía más. Si se le hubiera preguntado, quizá habría dicho que la amaba, o que podría llegar a amarla. Si se escuchaba con atención, se percibía algo distinto debajo. Alivio ante la idea de una esposa que encajara. Alivio ante la idea de que la prensa se calmara. Alivio ante la idea de que su familia dejara de presionarlo. Alivio ante la idea de cumplir con lo que se esperaba de él sin renunciar a las partes de su vida que se negaba a entregar. Es posible sentir afecto y al mismo tiempo estar utilizando a alguien. Mucha gente lo consigue todos los días. Carlos empezó a comportarse, ante quienes lo rodeaban, como si a Ana se la hubieran arrebatado injustamente. No lograba entender por qué una mujer se alejaba de lo que él representaba. No era exactamente arrogancia, era formación. Le habían enseñado a creer que la corona no era una elección, era destino. Y el destino, por definición, no se lo rechaza una mujer escocesa con buena postura. Los cortesanos, mientras tanto, hacían sus propios cálculos. Ana Wallace había sido prometedora precisamente porque tenía el fondo adecuado. No era demasiado joven ni demasiado mundana. Sabía montar. Sabía ser anfitriona. Sabía hablar con un granjero y con un duque. Sabía estar junto a Carlos sin parecer deslumbrada. Su negativa resultaba inconveniente. También llevaba implicación peligrosa. Si una mujer como Ana Wallace había mirado de cerca al príncipe de Wales y había decidido marcharse, ¿qué decía eso de él? La prensa, por supuesto, lo adoró. El relato era irresistible. El príncipe, el futuro rey, el hombre que podía tenerlo todo, había sido plantado, no por una aspirante a estrella buscando titulares, sino por una mujer de su propio círculo, con tierras y con aplomo, cuyo apodo sugería que no dudaba en devolver el latigazo. La llamaron Whiplash Wallace, y algunos lo dijeron con admiración, otros como advertencia dirigida a otras mujeres,
como si el carácter fuera un defecto en un mundo donde el carácter de los hombres se hacía pasar por política. En ciertos periódicos, la historia se vestía de cotilleo. En los mejores, se vestía de curiosidad. En cualquier caso, era la misma emoción. La monarquía, esa gran institución controlada, había mostrado una pequeña grieta humana. Conviene detenerse un momento, antes de seguir con la historia de Ana, para entender el mecanismo que la producía. Porque lo que le ocurrió a ella no fue un accidente aislado, un choque de personalidades entre dos individuos concretos, sino el resultado previsible de un sistema que llevaba siglos funcionando con la misma lógica, y que, en 1980, seguía funcionando prácticamente intacto bajo una capa muy fina de modernidad. La aristocracia británica de finales de los años 70 operaba, en lo relativo al matrimonio de sus miembros más destacados, con criterios que un observador externo habría reconocido sin dificultad como los de cualquier corte europea del siglo XVIII. No se trataba de elegir a la persona que uno amaba. Se trataba de identificar a la persona que cumplía una lista de requisitos técnicos: linaje adecuado, temperamento manejable, ausencia de escándalos previos, capacidad demostrada de soportar la vida pública sin desmoronarse y esperar que, sobre esa base, pudiera desarrollarse algo parecido al afecto. El amor, si llegaba, era un extra deseable. No era, en ningún caso, el requisito de partida. Para el heredero al trono, esa lógica se intensificaba hasta niveles casi paródicos. No bastaba con que la candidata fuera aristócrata. Tenía que ser, además, virgen, o al menos, capaz de sostener esa ficción ante la prensa. Protestante, de ascendencia impecablemente británica, o al menos europea aceptable, y sobre todo, dócil. La docilidad no se pedía explícitamente en ningún documento, pero flotaba en cada conversación de palacio como un requisito tácito que todo el mundo entendía sin necesidad de pronunciarlo. Una futura reina no debía tener opiniones propias demasiado firmes, no debía cuestionar las decisiones de la institución, no debía, sobre todo, convertirse en un problema. Ana Wallace cumplía casi todos los requisitos técnicos. Tenía el linaje, tenía el dinero, tenía la educación adecuada, la relación adecuada con los caballos, el acento adecuado. Lo que no tenía, y esto resultaría decisivo, era la disposición a fingir que no veía lo que veía. Y ahí es donde el sistema, tan meticuloso a la hora de seleccionar candidatas por su origen y su apariencia, fallaba sistemáticamente a la hora de prever lo único que de verdad importaba: si esa mujer concreta estaría dispuesta a pasar el resto de su vida pretendiendo que su marido no tenía una vida emocional paralela. Es una pregunta que la aristocracia británica llevaba generaciones sin hacerse, porque durante generaciones la respuesta había sido, sencillamente, que sí. Las esposas de la nobleza británica habían tolerado amantes, aventuras, ausencias prolongadas y vidas paralelas completas durante siglos, a cambio de un título, una posición social inatacable y la garantía de que sus propios hijos heredarían lo que les correspondía. Era un contrato implícito, nunca escrito, pero perfectamente entendido por todas las partes. Tú finges que no ves, yo finjo que no hay nada que ver, y ambos disfrutamos de las ventajas materiales del acuerdo. Generaciones de mujeres aristocráticas habían firmado ese contrato sin pestañear, porque las alternativas, la soltería, la pobreza relativa, la marginación social, resultaban considerablemente peores. Lo que el sistema no había previsto del todo era que, hacia 1980, una parte de esa generación de mujeres jóvenes, criadas todavía dentro de los códigos tradicionales, pero también expuestas ya a un mundo que empezaba a hablar, aunque fuera tímidamente, de autonomía femenina y de dignidad personal, pudiera simplemente negarse a firmar. Ana Wallace no era una revolucionaria, no participaba de ningún movimiento feminista organizado, no leía manifiestos, no habría descrito su decisión en esos términos. Pero había crecido en un mundo, el de la Escocia rural, el de las fincas donde el trabajo físico y la competencia real importaban más que la actuación social, que le había dado algo que muchas de sus contemporáneas de Londres no tenían: la certeza de que su valor no dependía de un hombre concreto y que podía sobrevivir perfectamente sin él. Para entender por qué Carlos no pudo, ni quiso, renunciar a Camila ni siquiera cuando eso le costó la posibilidad de casarse con Ana, conviene detenerse también en la propia Camila, una mujer a la que la narrativa oficial ha tratado, durante décadas, con la misma mezcla de silencio y desdén con que trató en su día a Ana, aunque por razones bastante distintas.
Camilla Shand había nacido en 1947 en el seno de una familia acomodada, pero no propiamente aristocrática, lo que en el rígido sistema de clases británico la situaba en una posición extraña, lo bastante cerca de la alta sociedad como para moverse en ella con soltura, lo bastante lejos como para no ser jamás considerada, ella misma, una candidata seria al matrimonio con un príncipe. Esa posición intermedia le dio, paradójicamente, una libertad que las auténticas aristócratas no tenían. Nadie esperaba de Camila que fuera perfecta. Nadie la sometía al escrutinio implacable que se reservaba para las posibles futuras reinas. Podía simplemente ser ella misma, con su risa fácil, su lenguaje directo, su absoluta falta de pretensión, y esa naturalidad resultaba, para un hombre educado entre protocolos y reverencias, más reconfortante que cualquier otra cosa. Conoció a Carlos a principios de los años 70, en ese mismo circuito de campos de polo y fiestas rurales del que hemos hablado ya, y entre ambos se estableció con rapidez una complicidad que ninguno de los dos parece haber buscado deliberadamente, pero que resultó, desde el primer momento, extraordinariamente resistente. Se casó con Andrew Parker Bowles en 1973, en una boda que la prensa de la época describió como una de las más elegantes del año, sin sospechar todavía la sombra que aquel matrimonio proyectaría sobre la siguiente década de vida sentimental del heredero al trono. Lo que siguió no fue, según todos los indicios disponibles, una aventura clandestina en el sentido convencional del término, sino algo más difícil de categorizar y por eso mismo más difícil de combatir. Una amistad íntima que nunca se apagó del todo, que sobrevivió a ambos matrimonios, que se alimentaba de llamadas telefónicas, de encuentros aparentemente casuales en fines de semana de caza, de un entendimiento tácito que no necesitaba declaraciones para sostenerse. Carlos encontraba en Camila algo que no encontraba en ninguna otra mujer de su círculo, la sensación de ser, por un rato, simplemente un hombre, y no un símbolo nacional en construcción permanente. Ese es el matiz que la mayoría de los relatos posteriores simplifican en exceso. No se trataba, únicamente, de atracción física ni de capricho romántico. Se trataba de una necesidad más profunda y, en cierto modo, más comprensible. La necesidad de sentirse comprendido por alguien que lo conocía desde antes de que su vida se convirtiera en un producto de consumo público. Y esa necesidad, precisamente porque era genuina, resultaba imposible de erradicar mediante presión familiar, mediante consejos de cortesanos o mediante el simple paso del tiempo. Ana lo intuyó aquella noche en Clarence House con una claridad que a la propia Diana le costaría más de una década alcanzar. No estaba compitiendo contra una aventura pasajera. Estaba compitiendo contra un vínculo que llevaba años forjándose y que Carlos, en el fondo, jamás tuvo intención real de sacrificar. Hay algo revelador en la manera en que la prensa británica de 1980 eligió contar la historia de la ruptura entre Ana y Carlos, y merece la pena examinarlo con algo de detenimiento porque anticipa, casi punto por punto, el tratamiento que la misma prensa daría, años después, al fracaso matrimonial con Diana. Los periódicos populares, siempre ávidos de un ángulo sencillo, optaron por presentar a Ana como una mujer de carácter difícil, temperamental, poco dispuesta a aceptar las exigencias razonables de la vida real. El propio apodo, Whiplash, que en un principio circulaba con cierta admiración entre sus amigos, fue progresivamente reinterpretado por la prensa sensacionalista como una advertencia. Cuidado con esta mujer, es demasiado independiente, demasiado propensa a imponer condiciones. Ninguno de esos artículos se detenía a preguntar qué condiciones exactamente estaba imponiendo Ana, ni si esas condiciones, básicamente, ser tratada con el respeto mínimo que cualquier persona merece de su pareja, resultaban en algún sentido excesivas. Las columnas de sociedad más serias, las que se dirigían a un público aristocrático capaz de leer entre líneas, adoptaron un tono ligeramente distinto pero igualmente revelador. Presentaban la ruptura como una lástima, como una oportunidad perdida, insinuando que Ana había sido, quizás, demasiado exigente para las peculiares circunstancias de la vida real, como si la vida real justificara automáticamente cualquier grado de desatención emocional. En ningún caso, ni en la prensa popular ni en la prensa de sociedad, se consideró siquiera la posibilidad de que Ana hubiera actuado, sencillamente, con sensatez. Ese desequilibrio en el tratamiento mediático no era casual. Reflejaba, con bastante precisión, el desequilibrio de poder subyacente. Un hombre que sería rey
podía comportarse de manera desconsiderada sin que ello afectara seriamente a su reputación pública, mientras que una mujer que se negaba a tolerar esa desconsideración corría el riesgo de ser etiquetada, para siempre, como difícil, inestable o excesivamente ambiciosa. El mismo patrón, exactamente el mismo, se repetiría con Diana 15 años después, cuando sus crisis emocionales, producidas, en gran medida, por el trato que recibía dentro de su propio matrimonio, fueron presentadas durante años como pruebas de su inestabilidad personal, antes de que la propia Diana consiguiera, mediante entrevistas cuidadosamente calculadas, invertir esa narrativa a su favor. Ana, a diferencia de Diana, nunca tuvo ni buscó esa oportunidad de reescribir su propia historia ante las cámaras. Y quizás, pensándolo con la distancia de los años, esa fue precisamente su mayor victoria silenciosa. No necesitó corregir el relato público porque nunca dependió de él para sostener su propia dignidad. Dejó que la prensa la llamara lo que quisiera y se dedicó, sencillamente, a vivir su vida. En aquel punto de la conversación conviene volver, brevemente, a lo que se estaba fraguando en paralelo, porque mientras Carlos presionaba, mientras enviaba cartas y proponía matrimonio, no una sino 2 veces, según se contó después, en los salones y las cacerías, otro nombre empezaba a aparecer, primero en voz baja y después con creciente confianza. Una familia aristocrática antigua, con una casa célebre, dinero de generaciones y unas hijas criadas entre caballos, modales y esa resistencia educada que la monarquía tanto valoraba. Los Spencer. Carlos los conocía desde hacía años. Había cazado con ellos, cenado con ellos, se había movido por los mismos fines de semana campestres. Se había interesado brevemente por la hermana mayor y después había perdido el interés, como si hubiera ido de compras y hubiera encontrado la tela demasiado endeble. Pero había otra hermana, más joven, más callada, del tipo de chica a la que la gente describía como tímida cuando en realidad querían decir que no discutía. Esa chica, como es bien sabido por todos, terminaría convirtiéndose en la princesa de Gales. Su historia, el compromiso apresurado, la boda que paralizó al mundo, la infelicidad que fue creciendo detrás de cada fotografía perfecta, la revelación pública de que efectivamente había 3 personas en aquel matrimonio, es la historia que la mayoría de la gente conoce, la que se ha contado 1000 veces en documentales, biografías y series de televisión. No es necesario repetirla aquí en todo su detalle, basta con señalar lo esencial. Todo lo que Ana Wallace había intuido en una sola noche en Clarence House terminó ocurriendo, exactamente igual, pero durante 15 años y ante las cámaras de medio mundo. La diferencia decisiva no estuvo en Carlos. Estuvo en las 2 mujeres. Una vio el patrón a tiempo y se marchó antes de que nadie pudiera atraparla. La otra lo vio demasiado tarde, cuando ya era esposa, madre y símbolo nacional, y tardó años, y un coste devastador, en encontrar su propia manera de decir basta. Hay un episodio, apenas mencionado en las crónicas de la época, pero recogido después por más de un biógrafo, que merece contarse con detalle porque ilustra hasta qué punto la ruptura de Clarence House no fue un arrebato aislado, sino la culminación de meses de observación paciente. Unas semanas antes de la fiesta de la Reina Madre, Ana había pasado un fin de semana en Balmoral, la residencia escocesa de la familia real, invitada como pareja de Carlos en uno de esos encuentros informales que la familia utilizaba, con la cortesía cruel de quien cree estar siendo simplemente natural, para evaluar a las posibles candidatas. Balmoral tenía fama de ser el examen definitivo. Allí no había protocolo estricto que ocultara las verdaderas dinámicas familiares. Se esperaba que los invitados supieran comportarse sin que nadie tuviera que explicárselo, lo cual significaba, en la práctica, que cualquier torpeza quedaba brutalmente expuesta. Se llevaba tweed, se hacían caminatas larguísimas, se cenaba pronto, y las conversaciones estaban llenas de bromas que solo tenían sentido si llevabas años escuchándolas. Ana, criada en un entorno no muy distinto, superó la prueba con una soltura que sorprendió incluso a los cortesanos más escépticos. Montaba mejor que la mayoría de los hombres presentes. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. La reina la observó con esa expresión cortésmente ilegible que reservaba para todo, y el duque de Edimburgo, hombre poco dado a los elogios gratuitos, comentó a un ayudante que aquella chica, al menos, sabía montar a caballo de verdad, frase que en el vocabulario de aquella familia equivalía a una ovación entusiasta. Pero fue precisamente en Balmoral, en uno de esos paseos largos por el páramo,
en los que Carlos parecía más relajado que en cualquier otro contexto, cuando Ana presenció por primera vez la facilidad con la que su nombre, el de Camila, aparecía en la conversación de la familia, mencionado, sin la menor incomodidad, como quien menciona a un pariente lejano al que todos aprecian. Nadie explicó nada. Nadie tuvo que hacerlo. Ana, que no era tonta ni ingenua, empezó a atar cabos mucho antes de que la escena de Clarence House se lo confirmara de manera irrefutable. La fiesta de agosto no fue, en realidad, el momento en que descubrió la verdad. Fue, simplemente, el momento en que decidió dejar de posponer la conclusión a la que ya había llegado semanas antes. Ese matiz importa, porque desmonta la lectura más superficial de la historia, la que la reduce a un arrebato emocional provocado por una noche particularmente desconsiderada. Lo que ocurrió en Clarence House no fue el origen de la decisión de Ana, fue, simplemente, la confirmación final de algo que llevaba tiempo observando con la paciencia fría de quien ha aprendido, en el campo, que las decisiones importantes no se toman con el estómago sino con la cabeza, después de reunir suficientes datos. Existe, según ha contado más de una amiga cercana a la familia Wallace, en entrevistas posteriores concedidas con la condición de mantenerse en el anonimato, un puñado de cartas que Ana escribió durante aquellas semanas de octubre y noviembre de 1980, después de la ruptura, dirigidas a Carlos, y que nunca llegó a enviar. No se trataba de cartas de súplica ni de reconciliación. Según quienes las vieron, o dicen haberlas visto, porque en este punto la fuente se vuelve inevitablemente porosa, eran cartas de una franqueza poco habitual en aquel mundo, en las que Ana intentaba, quizás más para sí misma que para el destinatario, poner en palabras exactamente lo que había visto aquella noche y por qué había decidido que no podía ignorarlo. Si esas cartas existieron de verdad, y si contenían lo que se dice que contenían, resulta revelador que Ana decidiera, en cada caso, no enviarlas. No porque le faltara valor, había demostrado sobradamente que no le faltaba, sino porque, probablemente, entendió algo que muchas mujeres en su situación tardan años en comprender, que explicarle a un hombre por qué te has ido rara vez cambia nada, y que a veces la explicación más poderosa es, precisamente, el silencio. Carlos, atrapado en su propia lógica, habría interpretado cualquier carta como una invitación a seguir insistiendo, como una prueba de que, en el fondo, Ana seguía dispuesta a negociar. El silencio, en cambio, no dejaba ningún resquicio. Era una puerta cerrada sin bisagras que forzar. Esa capacidad de callar, en el momento exacto en que hablar habría debilitado su posición, es, quizás, una de las cualidades menos comentadas de Ana Wallace, y sin embargo, una de las más decisivas. En un mundo, el de la aristocracia británica, pero también, en última instancia, el de cualquier relación de poder desigual, donde a las mujeres se les exige constantemente que expliquen, que justifiquen, que hagan comprensible su propio malestar para que resulte digerible para quien lo ha provocado, Ana se negó a participar en ese ejercicio. No debía explicaciones, no las dio, y esa negativa, silenciosa y sostenida durante más de 40 años, ha sido, en cierto sentido, su forma particular de resistencia. Es tentador, y casi inevitable, preguntarse qué habría ocurrido si Ana Wallace hubiera decidido, aquella noche de agosto, tragarse la humillación y quedarse. La historia de la monarquía británica de las últimas 4 décadas habría sido, con toda probabilidad, radicalmente distinta, y merece la pena detenerse, aunque solo sea brevemente, en las implicaciones de ese «¿qué habría pasado si?», no porque la especulación histórica tenga mucho valor en sí misma, sino porque ilumina, por contraste, la magnitud real de lo que Ana decidió rechazar. De haberse casado con Carlos, Ana se habría convertido en princesa de Gales en algún momento de 1981 o 1982, probablemente en una boda de dimensiones similares a la que finalmente protagonizó Diana, con la misma cobertura mundial, la misma multitud enfervorizada en las calles de Londres, el mismo peso simbólico de Fairy Tale nacional. Habría tenido, con toda probabilidad, que producir herederos con la misma urgencia dinástica que después se exigió a Diana. Habría tenido que aprender, como Diana tuvo que aprender, a sonreír en público mientras algo se rompía en privado. Y, con una probabilidad que roza la certeza, dado el patrón de comportamiento que Carlos mantuvo durante toda su vida adulta, habría tenido que convivir, tarde o temprano, con la misma sombra de Camila
que Diana terminó nombrando ante las cámaras de medio mundo con aquella frase que se volvió célebre: «Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado». La diferencia decisiva, la única diferencia que de verdad importa en este ejercicio de especulación, es que Ana habría llegado a ese punto con la misma información que Diana tardó años en reunir, porque Ana ya la tenía antes incluso de comprometerse formalmente. Habría entrado en el matrimonio, si hubiera entrado, con los ojos completamente abiertos, sabiendo exactamente lo que le esperaba, y es precisamente esa claridad previa la que hace tan significativa su decisión de no seguir adelante. No se trataba de una mujer que descubrió la verdad demasiado tarde y tuvo que aprender a sobrevivir dentro de ella. Se trataba de una mujer que vio la verdad a tiempo y decidió, con plena información, que no estaba dispuesta a pagar ese precio. Esa distinción entre quien descubre la trampa después de haber caído en ella y quien la ve antes de poner el pie, es, en el fondo, el corazón de por qué esta historia sigue mereciendo ser contada más de 4 décadas después. No porque Ana Wallace fuera más valiente que Diana, o más inteligente, o más fuerte. Las circunstancias de ambas eran radicalmente distintas. Diana tenía 19 años cuando se casó, una edad en la que resulta extraordinariamente difícil calibrar de manera realista lo que implica entregar la vida entera a una institución tan vasta y tan implacable como la monarquía británica. Ana tenía 20 y tantos, más experiencia, más autonomía económica propia y sobre todo el privilegio, porque en este caso fue exactamente eso, un privilegio, de no depender emocionalmente de aquel matrimonio concreto para construir su identidad adulta. Cuando la noticia del compromiso con la joven Spencer llegó a Escocia, Ana la recibió con la curiosidad distante de quien ve una tormenta formarse en el horizonte. No significaba que quisiera recuperar a Carlos, significaba que podía sentir, de manera casi física, lo que se avecinaba. La prensa volvió a buscarla, porque a la prensa le encanta el contraste. La mujer que rechazó al príncipe, la chica que lo aceptó. 2 mujeres rubias de fondo aristocrático, con instintos completamente distintos. Ana no siguió el juego, no dio entrevistas, no vendió su historia, mantuvo su vida privada, lo cual, en aquel mundo, es en sí mismo una forma de poder. Con el paso de los años, mientras el matrimonio de Carlos y Diana se deshacía en público con una lentitud casi insoportable, mientras aparecían cintas grabadas, libros escritos en secreto, entrevistas televisadas y por fin un divorcio, Ana Wallace permanecía en Escocia, siendo exactamente lo que había elegido ser desde el principio, una mujer privada, con una vida privada. No volvió jamás a buscar otra oportunidad con Carlos. No intentó convertirse en una nota al margen de su historia, aferrándose a los bordes. Se casó poco después, el 2 de diciembre de 1980, con el honorable John Hesketh Fermor, un hombre de su propio mundo, matrimonio que terminaría con el tiempo. Más adelante, en julio de 1991, se casó con un gestor de fondos de la City llamado Thomas Oates. Tuvo una hija. Aquel segundo matrimonio también terminó años después, y ella continuó con el tipo de vida que no genera titulares a menos que alguien insista en arrastrarla a la luz. Vivió con el privilegio estable de la tierra y la familia, pero también con algo más escaso que el privilegio dentro de la órbita real, la capacidad de elegir. Cuando Diana murió en 1997, Ana se enteró como se entera todo el mundo, por la radio, por la televisión, por la voz de un vecino que suena extraña, por el shock incluso en el campo más silencioso. La noticia viajó rápido aquella noche. Quizás se quedó de pie junto a una ventana, con una taza de té enfriándose entre las manos, mirando el paisaje que conocía tan bien, colinas y árboles bajo un cielo al que no le importaban las coronas. Y quizás sintió, por Diana, una tristeza que no tenía nada que ver con la rivalidad y todo que ver con el reconocimiento. Ana había visto al verdadero Carlos de cerca, en una sala llena de mentiras educadas. Había visto que se inclinaba hacia lo que lo calmaba y esperaba que los demás toleraran el arreglo. Había entendido pronto que casarse con él significaría construir su vida alrededor de un hombre que no podía entregarse por completo, porque ya había colocado parte de sí mismo en otro sitio. Se marchó, y ese único gesto, silencioso y sin ningún brillo comparado con una boda real, fue, en el fondo, lo más radical que ocurrió jamás en aquella historia. Diana no se marchó al principio. Era demasiado joven, demasiado esperanzada, demasiado hambrienta de pertenencia. Entró, y después luchó,
y después la empujaron, y después ella empujó de vuelta. No salió ilesa. No salió con vida. La monarquía sobrevivió, como casi siempre sobrevive, porque está construida para sobrevivir. Se ajusta, absorbe, espera, encuentra la manera de convertir el escándalo de ayer en la normalidad de hoy, y sonríe mientras lo hace. Pero las mujeres de esta historia pagaron precios distintos, y sus decisiones trazaron una línea que todavía importa. El precio de Ana fue renunciar a la posibilidad reluciente que otros le decían que debía desear. Eligió la dignidad por encima del destino. Eligió una vida en la que podía cerrar su propia puerta principal y saber que se quedaría cerrada. El precio de Diana fue convertirse en la mujer más famosa del mundo, y aún así, no estar protegida de quienes querían utilizarla. Ganó devoción y perdió paz. Ganó poder y perdió intimidad. Ganó 2 hijos que la adoraban y perdió la oportunidad de verlos convertirse en hombres. El precio de Carlos fue esperar décadas para poder vivir abiertamente con la mujer a la que siempre había amado, mientras el público le echaba la culpa por el dolor que ese amor había causado. Ganó la corona y perdió el simple derecho a ser visto como un hombre en lugar de como un símbolo. La historia de Ana Wallace no es, conviene subrayarlo, un episodio aislado en la biografía sentimental de Carlos de Windsor. Antes de ella hubo otras mujeres que se acercaron lo suficiente al círculo íntimo del entonces príncipe de Gales como para intuir, aunque fuera de manera parcial, el mismo patrón que Ana terminaría viendo con total claridad. Comparar brevemente esos casos con el de Ana resulta útil, porque permite entender que lo verdaderamente excepcional de su historia no fue haber percibido el problema, otras lo percibieron también, en mayor o menor medida, sino haber actuado en consecuencia con una determinación que ninguna de las demás llegó a mostrar. Georgiana Russell, hija del embajador británico en España, mantuvo una relación breve con Carlos a principios de los años 70 y, según relató mucho después a un periodista con quien coincidió en un acto benéfico, recordaba con precisión la sensación de estar compitiendo contra alguien invisible, cuya presencia notaba sin poder nombrarla. No llegó, sin embargo, a la fase de compromiso formal ni a ninguna escena comparable a la de Clarence House. La relación se disolvió con la suavidad habitual de esos noviazgos de juventud que no llegan a convertirse en nada serio, dejando tras de sí solo un vago pozo de sospecha nunca confirmada. Davina Sheffield, otra de las candidatas consideradas seriamente a mediados de los años 70, llegó bastante más lejos en el proceso de evaluación, incluida una visita a Balmoral no muy distinta de la que después protagonizaría Ana, pero su historia se truncó por un motivo completamente distinto. La prensa sensacionalista desenterró detalles de una relación anterior que la convirtieron, bajo los estrictos códigos de pureza que se exigían entonces a cualquier futura princesa de Gales, en candidata inaceptable. Su caso ilustra otra cara del mismo sistema implacable. Mientras que a Ana la descartó su propia negativa a tolerar la doble vida emocional de Carlos, a Davina la descartó un escrutinio moral que ni siquiera se molestaba en aplicar con el mismo rigor al propio heredero. Y está, por supuesto, Amanda Knatchbull, la nieta de Lord Mountbatten, a la que ya hemos mencionado, quien, según diversas fuentes, rechazó una propuesta formal de matrimonio en 1979, apenas unos meses antes de que Carlos conociera más de cerca a Ana. Amanda, criada dentro del círculo más íntimo de la propia familia real, conocía mejor que nadie el precio exacto que implicaba aquel matrimonio, y decidió, con una franqueza que sorprendió a Carlos, que no estaba dispuesta a pagarlo. Su rechazo, sin embargo, careció de la escena pública y del elemento narrativo dramático que rodeó a la ruptura de Ana. Fue una negativa discreta, gestionada casi enteramente en privado, que la prensa apenas llegó a rozar. Lo que distingue a Ana de todas estas mujeres no es, por tanto, la percepción del problema, que varias de ellas compartieron en distinta medida, sino el momento y la forma en que decidió actuar sobre esa percepción, en público, sin ambigüedad, sin dejar espacio para que la institución reescribiera después los hechos a su conveniencia. Esa combinación de claridad y visibilidad es, precisamente, lo que convirtió su historia en un episodio memorable dentro de la crónica sentimental de la familia real, en lugar de diluirse, como las anteriores, en el reguero de romances juveniles que la prensa olvida con la misma rapidez con que los publica. Merece la pena, antes de cerrar esta historia, detenerse con algo más de detalle en el mundo del que provenía Ana, porque ese mundo explica, mejor que cualquier análisis psicológico posterior, la fuente concreta de su fortaleza.
La familia Wallace pertenecía a esa capa de la aristocracia rural escocesa que rara vez aparece en los libros de historia dedicados a la alta sociedad londinense, precisamente porque su poder no dependía de la proximidad a la corte, sino de algo más antiguo y, en cierto sentido, más sólido: la tierra. Las fincas escocesas de la magnitud de la que administraba Hamish Wallace no eran, como ya se ha dicho, simples residencias señoriales. Eran empresas complejas que combinaban agricultura, ganadería, explotación forestal y, cada vez más a lo largo del siglo XX, un negocio en expansión ligado al turismo de caza y pesca que atraía a industriales adinerados dispuestos a pagar sumas considerables por el privilegio de cazar ciervos o pescar salmones en aguas privadas. Gestionar una finca así exigía un conjunto de habilidades muy distinto del que se cultivaba en los salones londinenses: capacidad de negociación con arrendatarios, conocimiento profundo de ciclos naturales que no perdonan la ignorancia, y sobre todo, la disposición a tomar decisiones difíciles sin la posibilidad de delegar la responsabilidad en un cortesano complaciente. Anna creció observando ese tipo de liderazgo práctico, muy alejado del ejercicio ceremonial del poder que definía a la monarquía. En su mundo, la autoridad se ganaba demostrando competencia real, no representando un papel ante una audiencia. Esa distinción resulta crucial para entender su reacción ante Carlos, mientras que la aristocracia cortesana londinense había aprendido, durante generaciones, a valorar la apariencia de las cosas por encima de su sustancia, a preferir la ficción cómoda sobre la verdad incómoda. La aristocracia rural escocesa, de la que provenía Anna, conservaba todavía un apego más directo a la realidad concreta de los hechos. Un caballo o cojea o no cojea, una cosecha o produce o no produce, y un hombre, por mucho que sea el futuro rey de Inglaterra, o mira a otra mujer con ternura en una fiesta, o no lo hace. Esa formación práctica explica también por qué Anna nunca sintió la necesidad, tan común entre otras aspirantes a la realeza, de convencerse a sí misma de que lo que veía no era exactamente lo que parecía ser. No había en su educación ningún mecanismo cultural que la entrenara para ese tipo de autoengaño elegante. Se le había enseñado, en cambio, a confiar en su propia capacidad de observación, la misma capacidad que le permitía leer a un caballo nervioso o anticipar un cambio de tiempo en el páramo. Aplicó esa misma competencia a la lectura de un hombre, y el resultado, como hemos visto, fue devastadoramente preciso. Después de 1980, Anna Wallace desapareció, en la práctica, del radar mediático que tanto la había perseguido durante aquellos meses de verano. No fue una desaparición accidental. Fue, según todos los indicios disponibles, una estrategia deliberada de gestión de su propia visibilidad, ejecutada con la misma disciplina fría que había mostrado en los escalones de Clarence House. Rechazó, según se sabe, al menos 3 ofertas sustanciosas de publicaciones dispuestas a pagar sumas considerables por una entrevista exclusiva sobre su relación con el príncipe. Rechazó también, años después, cuando el fenómeno de las memorias de exnovias y examantes de figuras públicas se convirtió en un género editorial rentable, varias propuestas de escribir un libro sobre aquellos meses. Esa negativa sostenida a monetizar su propia historia contrasta de manera llamativa con el camino que tomarían, más adelante, otras figuras cercanas a la familia real que decidieron convertir su proximidad al trono en una fuente de ingresos y de notoriedad. Anna nunca lo hizo, y quienes la conocieron atribuyen esa decisión no tanto a un desdén por el dinero. Su propia familia gozaba de una posición económica que hacía innecesaria cualquier urgencia financiera, como a una convicción más profunda sobre lo que consideraba digno y lo que no. Contar su historia a cambio de un cheque habría significado, a su juicio, entregar precisamente lo único que había conseguido conservar intacto tras marcharse de aquella fiesta: el control sobre su propio relato. Vivió, en las décadas siguientes, la vida que cualquier observador imparcial describiría como notablemente normal para alguien de su posición social: 2 matrimonios, una hija, la gestión continuada de los asuntos familiares vinculados a la tierra escocesa, una presencia discreta pero constante en los círculos sociales que siempre habían sido los suyos. De vez en cuando, con ocasión de algún aniversario relevante de la familia real, una boda, un jubileo, la propia boda de Carlos con Camila en 2005, algún periodista recordaba su nombre y trataba de localizarla para pedirle una declaración. Casi invariablemente, la respuesta era la misma: un cortés y firme «no, gracias»,
que cerraba la puerta con la misma educación con la que ella misma había cerrado la puerta de aquel coche en agosto de 1980. Queda, para cerrar, una última reflexión que trasciende la anécdota concreta de Ana Wallace y Carlos de Windsor, y que quizás explica por qué esta historia sigue circulando, más de 4 décadas después, entre quienes se interesan por la crónica sentimental de la monarquía británica. Vivimos, todavía hoy, en una cultura que tiende a glorificar la persistencia por encima de casi cualquier otra virtud. Se nos enseña, desde la infancia, que renunciar es una forma de fracaso, que la verdadera fortaleza consiste en aguantar, en resistir, en no rendirse nunca, especialmente cuando lo que está en juego parece tan extraordinario como convertirse en la futura reina de un país. La historia de Ana Wallace propone, silenciosamente, una idea distinta, que a veces la forma más auténtica de fortaleza consiste, precisamente, en la capacidad de reconocer cuando algo no merece la pena, por deslumbrante que parezca desde fuera, y en tener el valor de marcharse antes de que las circunstancias te obliguen a hacerlo en condiciones mucho peores. No se trata de una lección fácil de aplicar. La inmensa mayoría de las personas, colocadas en la posición de Ana aquella noche de agosto, habrían encontrado una manera de racionalizar lo que estaban viendo, de convencerse de que quizás no era tan grave, de que el precio a pagar, la corona, la fama, la seguridad material eterna, compensaba sobradamente la incomodidad de una noche concreta. Ana decidió no hacer esa contabilidad. Y ese rechazo, sostenido después durante toda una vida de discreción, es quizás su legado más valioso, más allá de cualquier anécdota concreta sobre una fiesta en Clarence House. Demostró, con hechos y no con palabras, que ni siquiera la posibilidad más deslumbrante que puede ofrecerle el mundo a una mujer justifica renunciar al derecho básico de ser tratada con honestidad. Y demostró también que esa clase de decisión, tomada a tiempo y sostenida con firmeza, puede ahorrar años enteros de sufrimiento que otras, con menos información o con menos margen para elegir, se ven obligadas a atravesar de todos modos. Antes de cerrar, merece la pena detenerse un instante más en el propio apodo que la prensa británica acuñó para Ana, porque su historia posterior dice tanto sobre la época como sobre la propia Ana. Whiplash Wallace sobrevivió en los archivos de los tabloides durante años, resucitado cada vez que algún periódico necesitaba rellenar una página de Sociedad con una retrospectiva sobre los amores fallidos de Carlos. Cada aniversario redondo de la boda con Diana, cada aniversario de la muerte de esta, cada nuevo giro en la relación con Camila, traía consigo el mismo ritual, un breve recordatorio de que, antes de Diana, hubo otra mujer, más dura, más independiente, que se negó a aceptar lo que se le ofrecía. Con el tiempo, ese apodo, pensado originalmente como una mezcla de advertencia y admiración a partes iguales, terminó adquiriendo un significado distinto para las generaciones más jóvenes de lectoras que fueron descubriendo la historia décadas después, ya en la era de Internet, cuando los archivos de la prensa británica se digitalizaron y quedaron al alcance de cualquiera dispuesto a buscar. Para muchas de ellas, Whiplash Wallace dejó de sonar a advertencia y empezó a sonar a elogio, la mujer que tuvo el látigo necesario para no dejarse arrastrar por la corriente. Es, quizás, uno de los pocos casos en la larga y compleja historia mediática de la familia real británica en que el paso del tiempo ha jugado, de manera consistente, a favor de la reputación de quien fue tratada inicialmente con condescendencia. Existe un último detalle, casi anecdótico, que sin embargo condensa mejor que cualquier otro la magnitud de lo que Ana dejó atrás aquella noche de agosto, y que merece contarse antes de cerrar definitivamente esta historia. Según relató años después una modista que trabajó ocasionalmente para la familia Wallace, en el otoño de 1980, apenas semanas antes de la ruptura, se habían iniciado ya conversaciones preliminares, discretísimas, como todo lo relacionado con la posible próxima princesa de Gales, sobre el tipo de guardarropa que necesitaría Ana si la relación con Carlos avanzaba hacia el compromiso formal que tantos daban ya por seguro. No se trataba de nada oficial ni de un encargo confirmado, sino del tipo de sondeo cauteloso que los grandes modistos londinenses realizaban de manera rutinaria en torno a cualquier mujer que empezara a sonar como posible futura princesa, para no quedarse atrás si la noticia se confirmaba de un día para otro. Ese detalle, insignificante en apariencia, ilustra hasta qué punto la maquinaria que rodeaba a la monarquía británica ya se había puesto en marcha alrededor de Ana, antes incluso de que existiera ningún anuncio oficial.
Los engranajes de la institución, modistos, joyeros, protocolo, prensa, empezaban a moverse en cuanto detectaban la posibilidad de una candidata seria, mucho antes de que la propia candidata hubiera tenido tiempo de decidir si realmente deseaba entrar en aquel mundo. Es un recordatorio incómodo de la velocidad con la que una mujer podía verse arrastrada hacia una vida entera de obligaciones simplemente por haber asistido a las fiestas adecuadas con el hombre adecuado, sin que nadie le preguntara, en ningún momento del proceso, si aquello era de verdad lo que quería. Cuando la ruptura se hizo pública, aquellas conversaciones preliminares se disolvieron sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. No hubo vestido, no hubo anillo definitivo, más allá de las propuestas informales que se dice que Carlos le hizo. No hubo boda, ni carruaje, ni multitud enfervorizada en las calles de Londres, coreando su nombre. Hubo, en su lugar, un coche que se alejó suavemente de Clarence House en la noche del 4 de agosto de 1980, y una mujer que, sentada en el asiento trasero, decidió que prefería una vida entera de anonimato relativo antes que una sola década de brillo construido sobre una mentira que ya había visto con sus propios ojos. Es fácil, con la distancia de más de 40 años y con el conocimiento de todo lo que ocurriría después, presentar esa decisión como obviamente acertada, casi como una jugada maestra en retrospectiva. Conviene resistir esa tentación de simplificar. En el momento exacto en que la tomó, Anna Wallace no tenía ninguna garantía de que su decisión fuera correcta. No sabía lo que le ocurriría, años después, a la joven Spencer, que terminaría ocupando el lugar que ella había dejado vacante. No sabía que la monarquía atravesaría, en las décadas siguientes, una de las crisis de reputación más profundas de su historia moderna, precipitada en buena medida por el mismo patrón de comportamiento que ella había detectado aquella noche. Actuó, sencillamente, con la información que tenía en aquel momento, guiada por un instinto que se negaba a aceptar menos de lo que consideraba justo. El hecho de que la historia terminara dándole la razón de una manera tan contundente no resta mérito a la decisión. Si acaso, lo confirma. Hay una última ironía, quizá la más punzante de todas, que conviene señalar antes de cerrar esta historia. Carlos de Windsor terminó, efectivamente, convirtiéndose en rey. Lo hizo en 2022, tras esperar más tiempo que ningún otro heredero en la historia de la monarquía británica, después de 70 años como príncipe de Gales, después de un matrimonio fracasado, de un divorcio devastador, de la muerte de Diana en circunstancias que sacudieron al mundo entero, y finalmente, en 2005, del segundo matrimonio con la mujer a la que nunca había dejado de amar realmente. Camila, aquella presencia discreta que Ana había detectado con tanta precisión en el salón de Clarence House 42 años antes, se convirtió en reina consorte, sentada finalmente, tras décadas de espera, en el lugar que durante tanto tiempo había ocupado únicamente en la sombra. Es tentador leer ese desenlace como una especie de justicia poética tardía para Carlos y Camila, y en cierto sentido periodístico lo es. La persistencia de un vínculo que sobrevivió a matrimonios, escándalos, la muerte y la reprobación pública de medio planeta, tiene, sin duda, algo que reconocer como genuino, por incómodo que resulte reconocerlo. Pero esa lectura, si se detiene ahí, deja fuera precisamente lo que esta historia se ha propuesto recuperar, el coste que tuvo que pagar otra mujer, Diana, para que ese desenlace fuera posible, y la lucidez con la que una tercera mujer, Ana, se negó por completo a formar parte de esa ecuación. Porque si se observa el conjunto completo de la historia, no solo el final feliz que la prensa británica ha preferido contar en los últimos años, lo que se aprecia es un patrón mucho más incómodo, un hombre que consiguió, finalmente, la vida que siempre había querido, pero que tardó 4 décadas en conseguirla y que, en el proceso, atravesó por encima de al menos 2 mujeres cuya felicidad personal resultó, en la práctica, completamente secundaria frente a sus propias necesidades emocionales. Diana pagó ese precio con su vida entera, con su salud mental y, en última instancia, según sostienen muchos, con su propia vida física. Ana, en cambio, se negó desde el primer momento a formar parte del reparto de esa obra, y por eso mismo su nombre apenas aparece mencionado en las celebraciones oficiales que rodearon la coronación de 2023. Ningún medio de comunicación relevante, en aquellas semanas de pompa y ceremonia que acompañaron la coronación de Carlos III en la abadía de Westminster, se molestó en recordar que más de 4 décadas antes hubo una mujer que estuvo a punto de sentarse algún día en aquel mismo trono junto a él,
y que decidió que prefería no hacerlo. Ese silencio, sostenido con la misma disciplina institucional con la que la monarquía británica ha silenciado tantas otras historias incómodas a lo largo de su historia, es en sí mismo revelador. No porque exista una conspiración deliberada para borrar a Anna Wallace del relato oficial, probablemente no existe nada tan organizado como eso, sino porque la propia lógica de la institución tiende, de manera casi automática, a privilegiar las historias que refuerzan su narrativa de continuidad y estabilidad, y a dejar caer silenciosamente aquellas que la cuestionan. Resulta revelador observar cómo ha evolucionado el interés público por la historia de Anna Wallace a lo largo de las últimas 2 décadas, porque ese propio recorrido dice tanto sobre los cambios culturales en la manera de entender el poder, el género y la monarquía, como sobre la propia protagonista. Durante los años 80 y 90, su nombre sobrevivió casi exclusivamente en los archivos físicos de los periódicos, accesibles únicamente para investigadores especializados o para biógrafos dispuestos a pasar semanas enteras revisando microfilms en hemerotecas. Era en la práctica una historia condenada a la marginalidad documental, disponible pero invisible, exactamente el destino que la propia institución monárquica parecía haber decidido reservarle. La digitalización masiva de archivos de prensa británica, iniciada de forma sistemática a partir de mediados de la década de los 2000, cambió por completo ese panorama. De pronto, cualquier persona con una conexión a Internet y algo de curiosidad podía teclear su nombre y encontrar, en cuestión de segundos, decenas de fotografías, recortes y crónicas de aquel verano de 1980. Ese acceso democratizado coincidió además con un momento cultural muy concreto: el auge de los documentales sobre la familia real, la proliferación de podcasts dedicados a desmenuzar cada rincón de la historia de los Windsor, y sobre todo, el fenómeno editorial y televisivo que representó la reconstrucción, cada vez más detallada y cada vez más crítica, de la vida de Diana de Gales. Cuanto más se profundizaba en la infelicidad de Diana, más inevitable resultaba tropezar, tarde o temprano, con el nombre de la mujer que había estado a punto de ocupar su lugar y que había decidido no hacerlo. Ese redescubrimiento coincidió también con un cambio generacional en la manera de leer este tipo de historias. Las lectoras que fueron encontrando por primera vez la crónica de Anna Wallace a través de foros de Internet, de hilos en redes sociales o de vídeos de divulgación histórica, pertenecían ya a una generación educada, al menos parcialmente, en un vocabulario distinto sobre el consentimiento, la autonomía personal y el derecho a marcharse de una relación que no ofrece reciprocidad. Para esas lectoras, la historia de Ana dejó de leerse como una anécdota curiosa sobre una novia rechazada del entonces príncipe, y empezó a leerse como algo mucho más parecido a un caso de estudio, el de una mujer que, décadas antes de que existiera el vocabulario contemporáneo para nombrarlo, identificó con precisión clínica un patrón de comportamiento evasivo y emocionalmente indisponible, y que actuó en consecuencia sin necesitar que nadie le validara esa lectura. No es casualidad que, en los últimos años, hayan proliferado en redes sociales publicaciones que recuperan la anécdota de Clarence House precisamente como ejemplo positivo de gestión de límites personales, muchas veces sin ni siquiera mencionar el contexto monárquico, como si la lección pudiera extraerse de manera completamente independiente de la anécdota original. No te quedes en una relación donde has visto, con tus propios ojos, que hay un espacio emocional que nunca vas a poder ocupar. Esa recontextualización, curiosa y hasta cierto punto irónica, ha terminado dándole a Anna Wallace una relevancia cultural que la propia institución monárquica jamás le habría concedido voluntariamente. La de un ejemplo temprano, casi accidental, de lo que después se popularizaría bajo etiquetas como el reconocimiento de las señales de alarma o la negativa a conformarse con menos de lo que se merece. La historia de Anna Wallace no es, tampoco, un fenómeno exclusivamente británico, aunque el peso simbólico de la corona de Inglaterra le otorgue una resonancia particular. Prácticamente todas las monarquías europeas que sobrevivieron al siglo XX conservan, en los pliegues menos visitados de su historia reciente, episodios comparables. Mujeres que se acercaron lo suficiente al poder dinástico como para intuir su verdadero funcionamiento interno, y que decidieron, en algún momento del proceso, que preferían la libertad al título. En la Casa Real de los Países Bajos existe el caso, menos conocido fuera de las fronteras neerlandesas, de una joven aristócrata que en los años 60
rechazó de manera pública y sin ambages una relación avanzada con un miembro de la familia real precisamente por razones muy similares a las de Ana: la constatación de que existía, en la vida sentimental de su pretendiente, un espacio ya ocupado que jamás quedaría libre para ella. Su historia, sin embargo, jamás alcanzó la resonancia mediática de la británica, en parte porque la prensa neerlandesa de la época mantenía un pacto de discreción mucho más estricto con la Casa Real del que jamás gozó Buckingham Palace, y en parte porque la propia protagonista optó por un silencio todavía más hermético que el de Ana, negándose incluso a que su nombre completo apareciera jamás vinculado al episodio en ningún medio impreso. En España, aunque con matices notablemente distintos derivados del propio contexto histórico de la restauración monárquica tras el franquismo, existen también episodios de mujeres del entorno aristocrático que se apartaron voluntariamente de posibles enlaces con miembros de la familia real al intuir dinámicas similares de vidas emocionales paralelas cuidadosamente gestionadas por el entorno palaciego. Ninguno de esos casos, sin embargo, ha llegado nunca a adquirir el estatus casi mítico que ha terminado adquiriendo la historia de Ana Wallace, probablemente porque ninguno de esos episodios contó jamás con la combinación exacta de ingredientes narrativos que hicieron de Clarence House un momento tan memorable. La escena pública, el diálogo capturado por testigos presentes, la brevedad casi teatral del intercambio final en los escalones, y sobre todo el contraste posterior con el desenlace trágico de la mujer que sí llegó a ocupar aquel lugar. Esa comparación internacional resulta útil, en cualquier caso, para desmontar una lectura demasiado simplista de la historia británica, la de que Ana Wallace fue una excepción rarísima, casi anómala, dentro del funcionamiento habitual de las monarquías europeas. No lo fue. Fue, más bien, uno de los pocos casos en que ese tipo de decisión salió a la luz pública con el detalle suficiente como para convertirse en relato transmisible, mientras que decenas de episodios equivalentes, en otras cortes y en la propia Gran Bretaña, permanecen todavía hoy enterrados en archivos privados, en memorias familiares nunca publicadas, en silencios que ni siquiera los biógrafos más meticulosos han conseguido romper. Existe, por último, un ángulo de esta historia que apenas se ha explorado con el detalle que merece: la posibilidad, sugerida por más de un biógrafo cercano al entorno de Diana de Gales, de que la propia Diana conociera, al menos en sus rasgos generales, la historia de Ana Wallace desde antes incluso de comprometerse con Carlos, y de que esa información influyera, de manera silenciosa pero real, en la forma en que Diana afrontó los primeros años de su propio matrimonio. Diana y Ana se movían, al fin y al cabo, en círculos aristocráticos parcialmente superpuestos, y resulta prácticamente imposible que una joven tan atenta a las dinámicas sociales de su entorno, como lo era Diana, desconociera por completo el episodio de Clarence House, ocurrido apenas meses antes de que ella misma empezara a frecuentar a Carlos. Algunos de los biógrafos que trabajaron directamente con testimonios del círculo cercano a Diana han sugerido, con la cautela necesaria dado lo especulativo del asunto, que la propia Diana llegó a mencionar el nombre de Ana en conversaciones privadas durante el noviazgo, como si buscara, sin saberlo del todo, entender qué era exactamente lo que aquella otra mujer había visto y por qué había decidido marcharse. Si esa hipótesis resulta cierta, añade una capa adicional de tragedia a la historia de Diana, porque sugeriría que la joven Spencer no entró en aquel matrimonio completamente a ciegas, sin ninguna advertencia previa disponible, sino que existía, en algún rincón de su información disponible, un precedente clarísimo de lo que le esperaba. Precedente que por razones que solo ella podría haber explicado del todo, su juventud, su necesidad de pertenencia, la presión familiar e institucional, el deslumbramiento genuino ante la magnitud de lo que se le ofrecía, decidió no aplicar a su propia situación. No se trata, conviene subrayarlo, de culpabilizar a Diana por no haber actuado como Ana. Las circunstancias de ambas, como ya se ha explicado, eran radicalmente distintas, y la capacidad de Ana para marcharse dependía de recursos emocionales y materiales que Diana, con 19 años y una historia familiar mucho más inestable a sus espaldas, simplemente no poseía en la misma medida. Pero esa posible conexión entre ambas historias, aunque nunca pueda confirmarse del todo con la documentación disponible, añade una dimensión conmovedora al conjunto del relato: la de dos mujeres jóvenes, separadas por apenas un año de diferencia en su acercamiento al mismo hombre, que dispusieron, en esencia,
de la misma información sobre lo que ese hombre era capaz de ofrecer y de lo que jamás estaría dispuesto a entregar, y que llegaron, a partir de esa misma información, a conclusiones completamente distintas sobre qué hacer con sus propias vidas. Ese contraste, más que cualquier análisis institucional sobre el funcionamiento de la monarquía, es quizás lo que explica por qué esta historia sigue resonando con tanta fuerza más de 4 décadas después. No habla solamente de una corona y de un trono, sino de la pregunta mucho más universal sobre qué hacemos, cada uno de nosotros, cuando la evidencia nos dice una cosa y el deseo nos empuja hacia otra completamente distinta. Ana Wallace cuestiona esa narrativa simplemente con su existencia. Demuestra que la monarquía, presentada durante generaciones como un destino ineludible al que ninguna mujer en su sano juicio renunciaría voluntariamente, es, en realidad, una elección. Una elección que exige un precio altísimo, que la mayoría de quienes se acercan a ella terminan pagando sin cuestionárselo demasiado, deslumbrados por el brillo de la corona antes de calibrar del todo su peso real. Y una elección que, al menos en una ocasión, en una noche de agosto de 1980, una mujer escocesa con la cabeza bien puesta sobre los hombros decidió, sencillamente, no hacer. Si se despoja la historia de sus títulos y de sus castillos, se reduce a algo más antiguo que la monarquía y más afilado que el cotilleo. Una mujer miró la vida de un hombre y vio la verdad de esa vida. No el encanto, no el papel público, no las promesas, sino el patrón. Vio lo que él le pediría que aceptara. Vio lo que él jamás estaría dispuesto a soltar. Y decidió, antes de quedar atrapada por votos, cámaras e historia, que su vida no se pasaría fingiendo. Por eso importa a Ana Wallace. No porque estuviera a punto de ser princesa, sino porque demostró que incluso en las salas más doradas de Gran Bretaña, una mujer podía levantarse, dirigirse hacia la puerta, y dejar a un futuro rey mirando cómo se marchaba, con las manos vacías, salvo por las consecuencias de sus propias decisiones. Durante más de 40 años, la narrativa oficial de la monarquía británica ha preferido contar la historia de Carlos como la del hombre que finalmente, tras décadas de espera y sufrimiento, consiguió casarse con la mujer que siempre había amado. Es una historia reconfortante, y no es del todo falsa, pero es también una historia que necesita, para sostenerse, dejar fuera a las mujeres cuyo dolor hizo posible ese final. Deja fuera a Diana, convertida en advertencia silenciosa sobre lo que ocurre cuando se acepta el papel sin ver la trampa. Y deja fuera, casi por completo, a Ana Wallace, la mujer que vio la trampa antes de que se cerrara y que, simplemente, no entró. No hubo entrevista dramática, no hubo libro de memorias, no hubo cinta grabada filtrada a la prensa. Hubo, únicamente, una decisión tomada en los escalones de una casa real, en una noche de agosto de 1980, por una mujer que había aprendido a caballo que la confianza no se otorga por el título de quien la pide, sino por cómo se comporta cuando cree que nadie está midiendo. Carlos no superó esa prueba, y Ana, a diferencia de casi todas las mujeres que se acercaron después a ese mismo hombre, tuvo la libertad y el valor de marcharse antes de que la historia decidiera por ella. Esa es la razón por la que, más de 4 décadas después, vale la pena recordar su nombre. No como nota al pie en la biografía de un rey, sino como el capítulo que la monarquía británica preferiría que nadie leyera con atención, el de la mujer que conoció al verdadero Carlos, y que, en lugar de convencerse de que podría cambiarlo, se dio la vuelta y salió corriendo. Hoy, Ana Wallace tiene más de 70 años y sigue viviendo, según todas las fuentes disponibles, la misma vida discreta que eligió deliberadamente hace más de 4 décadas, rodeada de familia, de tierra y de animales, lejos de las cámaras que en su día la convirtieron, durante unos pocos meses de verano, en la mujer más fotografiada de Gran Bretaña. No ha dado entrevistas para desmentir ni para confirmar los detalles de aquella noche en Clarence House. No ha necesitado hacerlo. Su silencio, sostenido durante tanto tiempo con tanta consistencia, se ha convertido, paradójicamente, en el testimonio más elocuente que existe sobre lo ocurrido. La prueba viviente de que es posible acercarse al poder más deslumbrante que ofrece un país entero, mirarlo de cerca, comprender exactamente lo que costaría aceptarlo, y decidir, con la cabeza fría y sin necesidad de justificarse ante nadie, que no merece la pena. Y quizás esa sea, en definitiva, la verdadera lección que ofrece esta historia, más allá del cotilleo aristocrático, más allá de los vestidos que nunca se hicieron y las cartas que nunca se enviaron.
que la dignidad de una persona no depende de la magnitud de lo que rechaza, sino de la claridad con la que es capaz de ver lo que tiene delante antes de aceptarlo. Ana Wallace vio con absoluta claridad, en una única noche de agosto, todo lo que la mayoría de las mujeres que se acercaron después a Carlos de Windsor tardarían años, o toda una vida, en llegar a comprender del todo, y en lugar de guardar silencio y sonreír, como se esperaba de ella, se levantó, cruzó el salón, bajó los escalones de Clarence House y jamás miró atrás. Esa es, en el fondo, toda la historia. No necesita moraleja añadida ni epílogo dramático. Se explica sola, con la misma sencillez con la que Ana explicó aquella noche, en 2 frases cortas y sin adornos, exactamente lo que estaba haciendo y por qué. No estaba dejando nada, se estaba yendo.